Bien, antes de decir lo que voy a decir, pues vamos aclarando que antes de Cristo existía era la ley y los profetas. Y cuando vino Cristo, después que él ascendió y envió su Santo Espíritu, estableció su iglesia, ¿sí? Y en la iglesia, dice la palabra del Señor, que puso a unos, en otra parte dice constituyó a lo primero, apóstoles, lo segundo, profetas, y así maestros, también pastores y evangelistas. Y dice allí, dice en Corintios 12:28, dice que Dios constituyó, dice que Dios constituyó en su iglesia tales ministerios. ¿Dónde los constituyó? En su iglesia, ¿sí? No dice en el pueblo de Israel. Antes de que existiera la iglesia, el trato era con el pueblo de Israel. En ese tiempo había profetas también. Pero acá vemos que el Señor, Dios constituyó en la iglesia, no dice en el pueblo de Israel, en la iglesia constituyó apóstoles, constituyó profetas, maestros, pastores, evangelistas. Vemos que entonces está vigente el ministerio de profetas, están vigentes, porque Dios los estableció en su iglesia, ¿sí? Allí los estableció. No fue que solo hubo profetas en el pueblo de Israel y ya en la iglesia ya no hubo. Ahí lo vemos. En Corintios habla de aquello, y el apóstol Pablo es el que más habla de que hay profetas en la iglesia del Señor, que Dios mismo los estableció. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí está, que hasta el don de lengua está vigente. ¿Qué más? 1 Corintios 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros. 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí habla que pueden juzgar. Los profetas pueden juzgar. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea, está hablando de profetas de la actualidad. En otro tiempo allá no les dio a conocer a los otros profetas, pero en este tiempo dice que ha sido a los apóstoles, que apóstoles hubo cuando ya estuvo establecida la iglesia, y también profetas. Entonces dice apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó de la palabra constitución, constituir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces vemos que si hay profeta,
Pues entonces pues decimos gracias Espíritu Santo porque lo dejaste claro, pues cuando inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera pues la epístola a los Corintios. Pues si él solo hubiera puesto pues que Dios pues constituyó apóstoles, profetas y maestros, pues, y no hubiera dicho pues en la iglesia, hasta yo mismo estuviera dudando en este momento. ¿Sí? La gente a veces se ofende porque alguien dice y soy profeta, como que eso le ofende. Pero si supieran lo que se siente ser profeta. El profeta le toca hablar cuando nadie más quiere hablar. El profeta es rechazado. Sí, es odiado muchas veces. El verdadero profeta, el falso profeta pues no dice lo que dice la Biblia, no dice lo que Dios lo manda a hacer, pues es más, ni Dios le habla. Entonces pues gracias a Dios por haberlo dejado claro, como ya dijimos, en la iglesia fue que constituyó pues apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Bien, entonces ahora pues vamos a leer todos los textos involucrados pues y los capítulos pues en los diferentes pues libros pues y pues epístola. Bien, en Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y hecho más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, ahora Juan, libro de Juan 16, capítulo 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea que no se dio a conocer a los profetas de Israel, a los profetas pues que estaban por el tiempo de la ley. Misterio que no se le dio de conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, o sea, en este tiempo. O sea que ¿quién nos sigue hablando de Jesús a través de su Espíritu? ¿Sí? Jesús mismo nos sigue hablando a través de su Espíritu, pero por medio pues también de los apóstoles y profetas. O sea que Dios sigue hablando, Jesús sigue hablando por medio de su Espíritu, pues utilizando los ministerios, pues entre ellos el de profeta. Entonces, pues uniendo esas tres citas bíblicas, vemos pues que no se contradicen la una con la otra, sino pues que se complementan. Y Hebreos 1, pues 1 no anula
que existan profetas en este tiempo y que pues el que sigue hablando es Jesucristo mismo, ¿sí? Porque aquí pues en Juan, como ya leímos, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, que es el mismo que nos ha dicho ahora, ¿sí? Pero no se lo diré, pues como le está diciendo, pues no se lo diré ahora, pero cuando venga el Espíritu ahí sí se lo seguiré diciendo, lo demás. Y acá en Efesios 5, pues ahí vemos pues, que el Señor nos sigue hablando, ¿sí? Nos sigue revelando pues a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. El Hijo nos sigue hablando. Gloria a Dios. La palabra del Señor no se contradice, solo que hay que ubicar pues las cosas, hay que ubicarlas donde se deben de ubicar. Amén. Con versículos mal interpretados podemos inventarnos hasta una doctrina nueva. Por eso que existe la iglesia católica, existe la iglesia pues de los testigos de Jehová, los mormones y así. ¿Cuántas pues religiones que el hombre ha inventado que se alejan pues y se apartan de la verdad? Gloria a Dios, aleluya. El evangelio, cada cierto tiempo pues las personas pues lo diluyen, ¿sí? Como que el evangelio lo diluyen. No es que el evangelio se diluya por sí mismo, sino que vienen pues con otras doctrinas y vemos cómo cayó la iglesia católica, cómo se diluyó la verdad en esa iglesia. Ya hemos dado una enseñanza que conviene que las iglesias evangélicas no estén regidas por una sola autoridad. Porque imaginamos, si todas las iglesias evangélicas estuvieran regidas por una autoridad, a Satanás se le haría más fácil engañar la cabeza a los principales y ya todos los demás serían engañados. Esto es lo que pasó con la iglesia católica. Engañaron a los principales y entonces toda esa iglesia vive engañada. Incluso pusieron que la infalibilidad del Papa, ¿sí? Que el Papa es infalible, que él no se equivoca. Cuando sabemos a través de la palabra del Señor que lo único que no se equivoca es Jesucristo, es Dios, el que no se equivoca, ¿sí? Los demás nos podemos equivocar. Amén. Entonces pues vemos cómo cayó esa iglesia en el error. Entonces, si pues en la iglesia evangélica hay algunos, pues como ya dijimos, que no creen en que haya profeta o en que haya apóstol todavía, ya no creen, ¿sí? Pero sí creen que hay brujos, creen que hay pues santeros. Satanás tiene sus ministros. Y en el evangelio a veces no creemos en los ministerios que Dios estableció, ¿sí? Como alguien en una ocasión me decía, pues, siempre tenía ese dicho, siendo cristiana tenía ese dicho que decía, que eres brujo para que sepas. Y yo le dije, ¿y por qué nombra eso? Si los profetas saben más que los brujos, ¿por qué lo pone de ejemplo? ¿Sí? Si vemos a través de la Biblia que los profetas saben más que los brujos, porque los profetas es Dios mismo que le muestra. En cambio, pues, los brujos es Satanás que le muestra. Y Satanás no es todopoderoso, ¿sí? Satanás no es, pues, no lo sabe todo. Amén. Pero Dios sí lo sabe todo. Entonces Dios sí nos muestra a los profetas más que Satanás a sus hechiceros. Amén. Entonces, como ya dijimos, pues no se contradice. La palabra del Señor no se contradice. Solo que hay que ubicar todo en su lugar, ¿sí? Y siempre está pues la contraparte. Pues la Biblia es la espada de dos filos. A veces los predicadores, pues, al enseñar la palabra del Señor, pues, solo muestran un solo filo. Y pues, se tendría que enseñar, pues, mostrando los dos filos. Yo no soy predicador todavía porque no
nos he predicado en grandes campañas, pues estamos dando esta enseñanza por el conocimiento que el Señor nos ha dado, porque hemos pues desde muy joven estudiado su palabra, le hemos puesto asunto, como ya he dicho en otras partes, en otras publicaciones, que pues cuando me entregué al Señor de todo corazón, me salió el libro de Proverbios, y en Proverbios pues nos habla que tenemos que buscar la sabiduría, que tenemos que, porque el que tiene sabiduría pues tendrá vida, que al principio de la sabiduría también dice que es el temor de Jehová. Alguien que usted ve que no teme a Dios es porque está falto de sabiduría, ¿sí? Si usted teme a Dios, usted pues es porque tiene sabiduría. Entonces, como por ejemplo Dios me dijo que me iba a cortar si no me congregaba, yo sé que Dios lo puede hacer. Estoy convencido de que Dios me ha hablado, estoy convencido de que Dios existe. Amén. En otro tiempo pues creía que Dios existía por lo que leía la Biblia y creía por lo que escuchaba, pero en una ocasión pues Dios me habló a través de una sierva: yo me voy a hacer más real en tu vida. Y después ocurrió eso, el Señor se hizo real en mi vida. Entonces ya no creo solo por la palabra del Señor, pues sino porque Dios se hace real en uno. Amén. La palabra del Señor nos enseña que debemos estudiar su palabra. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué es ser niño fluctuante llevado por todo viento de doctrina? Nos da a entender porque si hoy decimos, hoy cogemos una doctrina que por ahí sale y decimos, esto es así, y después viene otra doctrina y decimos, no, esto es así. Entonces eso es estar fluctuando. Por ejemplo, si decimos, la Navidad no se puede celebrar, y después decimos, la Navidad se puede celebrar. O vamos a hacer tal cosa y después ya no lo hacemos. Eso también es ser de doble ánimo, ¿sí? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice en un camino, no, en todos sus caminos. Así que no hay que ser niños fluctuantes, ni tampoco un hombre pues de doble ánimo, porque entonces no vamos pues a permanecer firmes en la verdad de la palabra del Señor, ¿sí? Sino que vamos a estar fluctuando, que esto es así, que lo acá. No, tenemos que estar firmes. Y cuando decimos que vamos a hacer algo, tenemos que cumplirlo. Entonces, pues, Iglesia del Señor, que hemos que dejado claro, pues, que existen los profetas en este tiempo, ¿sí? Ya no como los profetas pues, del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que hace un profeta? Un profeta es que le toca hablar pues cuando todos callan. Cuando calla el evangelista, cuando calla el maestro, cuando callan los pastores. Al profeta le toca decir, no, esta no es la verdad. No importa que sea aborrecido, no importa que sea odiado, porque Dios lo entrena a uno. Pues yo pues a mí, desde que era pequeño, yo me sentía muchas veces aborrecido, humillado, menospreciado. Siempre pues ha sido así. Y aquello pues yo decía, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y me aislaba. Y con el tiempo entendí que todo eso me sirvió como un entrenamiento para pues que ahora, cuando esté haciendo pues la obra del Señor, cuando esté diciendo una verdad, pues no me afecte en demasía pues lo que me hagan, el desprecio que me hagan, ¿sí? El menosprecio que me hagan, no me afecte, porque así es como Dios entrena al profeta para que pues pueda decir las verdades. Los cristianos no estamos llamados a tener una vida cómoda. Los cristianos estamos llamados a vivir en incomodidad.
Sí, porque seremos perseguidos. La Biblia dice que seremos atribulados. ¿Sí? Entonces, la paz y el gozo que tenemos en Cristo lo podemos tener aún en medio de las tormentas. Eso sí, la paz, el gozo del Señor, el gozo de ser cristiano. Como hay una alabanza que dice: yo me gozo en la angustia, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la angustia, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo me gozo porque Cristo me ha dado libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo me gozo porque Cristo me ha dado libertad. Bien, esa es una alabanza, pues un corito, pues yo le puse esos arreglos musicales. Y esto, pues, esta alabanza está en un popurrí que he subido en YouTube también. Entonces, pues, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, perdónenme si por decir estas verdades, pues, le ofendí. Yo prefiero ofenderle y que vaya al cielo y no complacerle y que se vaya al infierno. Y si yo por complacerlo, pues también me puedo ir al infierno. Porque los ministerios, pues, somos como un atalaya, ¿sí? Que vemos el mal y tenemos que avisar. Todos los ministerios somos como una atalaya, pues. Si nosotros no decimos, pues Dios nos va a llamar a cuenta. Si nosotros no decimos lo que está mal. Amén. Que el Señor le bendiga, le cuide y le guarde.